Alejandro, felicitaciones, qué proyecto. Muchas gracias. ¿Estás contento? La verdad que yo estoy en lo personal feliz, estamos todos felices y con una gran expectativa. Hemos trabajado muy duro para esto, a veces en tiempos adversos por los contagios y demás. Fue muy complejo desarrollarlo. Es un proyecto muy complejo productivamente para articular, con actores que han venido del exterior, en épocas donde no se podía viajar. Bueno, en fin, así que estamos todos muy conmovidos y emocionados y expectantes. Y una historia que es importantísima, ¿no? Para Argentina y para el mundo. Es una historia, yo había leído la novela cuando la novela se editó en los años 90, en el 95. Obviamente después la leí 100 veces para trabajar sobre ella. Es distinta el abordaje que uno tiene a un texto cuando uno es un mero lector ocasional a trabajar un texto y a ver sus aspectos compositivos, a ver su articulación narrativa, digo, meterse con otras cuestiones. Pero la verdad es que el texto es enorme. Volví a leer muchos años después esa novela que se mantiene incólume. Es una novela, es una historia magnífica y además también la vuelve más atrapante el hecho de saber que un alto porcentaje de esa novela decididamente ocurrió. Claro, ¿no? Todo lo que no sabemos del cuerpo de Eva y de qué pasó en esos años. ¿Cómo llegás vos a este proyecto, a Santa Evita para Star Plaza? Bueno, me convocaron, es decir, Rodrigo García ya estaba trabajando y trabajó en la adaptación de los libros con Marcela Gerti y Pamela Rementería. Es decir, que cuando yo me incorporé al proyecto ya había un versionamiento de libros, así que yo, digamos, releí la novela, pero también ya leí los guiones que ellos tres habían elaborado. ¿Ya era Natalia o todavía no? No, todavía no. ¿Cómo fue la decisión de que fuera Natalia Eva? Natalia hizo una extraordinaria audición. Natalia hizo un trabajo que así es como la vimos con Rodrigo. Ella eh, preparó un trabajo sobre Eva, muy riguroso, muy talentoso, muy interesante. Y pensamos que a partir de eso se podía construir un personaje que va y viene en el tiempo, un personaje de enorme complejidad en este relato en particular, más allá de la connotación infinita que puede tener Eva Perón. Pero más allá de eso, en este relato tiene un soporte dramatúrgico gigante, y al ver primero lo que ella había logrado en su propuesta, que por supuesto después era un trabajo a desarrollar, pero había alma allí. Me gusta esto de Había Alma. Tuve la oportunidad de hablar con Natalia y me contó que en una oportunidad anterior le habían ofrecido interpretar a Eva y ella dijo, ni de casualidad, no estoy lista, no. Y me contaba del casting. Y a veces nos sorprende que actores de la popularidad de Natalia acepten un casting, porque algunos también dicen, no, yo soy Mengano, no estoy para un casting. Y Natalia decía, es lo que a mí me dio la confianza para poder hacerlo, saber que quedé a través de una audición. Natalia tiene una muy interesante idea de lo que es el trabajo, porque a veces se toma una cosa que para mí es completamente equivocada, que es pensar la audición como un examen. La audición no es un examen. De hecho, en otros lugares, como en Estados Unidos, todos audicionan. Los actores consagrados audicionan porque tiene que ver con una tonalidad de abordaje. Nadie va a discutir un talento. Se está discutiendo otra cuestión, que es una cuestión de abordaje. Entonces, a veces tiene que ver con el concepto de un proyecto, no con un intérprete en particular. Eh, Natalia lo ve así y entonces es como una instancia relajada. ¿Qué fue lo más difícil que encontraste en este rodaje? Por un lado, la tonalidad del relato, que nos ha ocupado a todos muchísimo, es decir, en dar con la tecla tonal
de lo que este cuento requiere, que tiene aspectos decididamente de thriller en su aspecto central, pero aspectos melodramáticos respecto de situaciones retrotraídas, constructivas de vínculos en el pasado, que tiene, por otro lado, una investigación periodística, un poco ese concepto non-fiction donde el periodista, narrador, investigador se pone en escena a sí mismo buscando la materia de lo que está tratando e investigando. Fue muy complejo, fue para todos un aprendizaje enorme. Bueno, luego después lo digo todo el tiempo, el desafío de la pandemia, no había vacunas, con lo cual estamos todos al principio trabajando por Zoom, después juntándonos aterrados, después con barbijos, después al principio nosotros empezamos el rodaje sin vacunas, con lo cual teníamos barbijos y máscaras, entonces hablábamos y no nos escuchábamos. Fue muy complejo. Después había contagios. Después Natalia y Darío estuvieron aislados por contacto estrecho. Entonces hubo que cambiar el plan de los protagonistas. Fue muy con épocas distintas, lo cual implicaba para Mercedes Alfonsín y todo el equipo de arte y todo el equipo de producción de Nonstop también un desafío porque se trabajaba por épocas. Entonces no podíamos saltar de una época a otra, no es que teníamos la ciudad a disposición. Fue muy complejo. Se trabaja por épocas, los 50 por un lado, los 70 por otro, o sea, se arma así el plan. Tenemos 5 épocas. Y se arma así el plan. En por la medida momento. de lo posible, porque teníamos actores extranjeros. Entonces, todo lo que podíamos, sí, a veces no se podía. Fue extremadamente complejo. Y aparte, además, las épocas hay que construirlas escenográficamente. Claro. Es decir, no es que uno va y pone la cámara, no hay nada. ¿Tu momento más feliz en el rodaje? Hubo muchos momentos muy felices. Hubo, no sé, recuerdo situaciones de rodaje en donde el tiempo vuela, como las escenas vinculares entre Perón y Eva, por ejemplo. El primer encuentro de Eva y Perón, no lo olvidaré. Y por otro lado, aspectos que tienen que ver con nosotros, con los que estamos detrás de cámara. Lograr ciertas cuestiones en determinados contextos. Es muy emocionante poder hacerlo. Es muy difícil, pero al mismo tiempo a veces la dificultad solo subraya el placer que da enfrentarla. Así que no, el hecho de que hoy podamos hablar de la miniserie concluida es algo que todos llevamos dentro porque muchas veces dudamos si esto efectivamente iba a ser posible. Es una responsabilidad muy grande contar esta historia y hablar de una mujer emblema como Eva. Es una responsabilidad enorme por lo que acabas de decir y por hacer una adaptación de una de las novelas más grandes de la literatura argentina. También por eso. ¿Qué quieres que pase el 26 de julio, que nace tu hijo al mundo? Le deseo lo mejor, deseo que la gente se interese por la historia, tanto como nos interesamos nosotros. Hay un aspecto negro, escabroso de nuestra propia historia, que me parece que al margen de lo que acabo de decir, es magnético, es hechizante la historia. Espero que esto sea hechizante para el público, porque realmente me parece que la historia es global y se estrena en todas partes, pero también es una historia que tiene su anclaje, muy fuerte anclaje en la Argentina. Y pienso que también es un interesante espejo y una interesante metáfora para repensarnos y ver qué hacemos, cómo nos conducimos. Y te diría hoy, en los años que corren, ¿qué somos capaces los hombres de hacer con una mujer cuando queremos apropiarnos de ella? ¿De qué hemos sido capaces y qué cosas en el mundo está cambiando? Y enhorabuena y seguirá cambiando también. Y cuánto nos falta también, ¿no? Ahí se me abre una puerta enorme que me encanta, pero no quiero dejar de mencionar porque hablamos de Natalia, hablamos de Diego, por supuesto, pero hablas de esta cosa macabra y magnética. Y qué maravilloso está Ernesto, ¿no? Ernesto es un actor extraordinario al que yo solo había visto filmado,
pero no había trabajado con él y espero que la vida me dé la oportunidad de seguir trabajando con un actor tan extraordinario, una persona tan enorme que me ha provocado un placer artístico y un placer personal también. Y le armaron un personaje que es maravilloso. Maury Koenig, me cuesta pensar a Maury Koenig en la piel de otro actor que no sea Ernesto Alterio. Bueno, felicitaciones porque han logrado, se lo decía recién a Natalia, uno arranca a ver, yo la veo a Eva, ella con la popular que es Natalia y lo querida que es Natalia, y la hemos visto en un montón de papeles, ¿no? Es un componente difícil lograr que una actriz tan conocida y tan masiva uno pueda no ver a Natalia y pueda ver a Eva ahí. Y eso tiene que ver con una maravilla de trabajo que han hecho, así que felicitaciones, estamos todos muy ansiosos al 26 de julio a este estreno mundial. Muchísimas gracias, es un placer.